La noticia del regreso de mi hermana menor, Sophie Lynn, al país, arrasó en las listas de popularidad. Después de todo, era una prodigio de la danza que saltó a la fama desde joven. En el vídeo de la entrevista, lucía un vestido rojo, tan fogoso y extravagante como siempre. Pero lo que me llamó la atención fue la última foto incluida, el marcapáginas. Dentro de la ventanilla del coche entreabierta, la cabeza de Sophie tapó el rostro de alguien sentado a su lado. Aunque no era visible en su totalidad, pude distinguir el arco pronunciado de su ceja, la curva de su nariz y la línea definida de su mandíbula. Es más, su postura parecía inequívocamente como si estuvieran a punto de besarse. Los fans de Sophie se volvieron locos, preguntando quién era el dueño del coche. Lo reconocí al instante. Era mi esposo, Eric Hartman. Ese Rolls-Royce Phantom en particular es una edición limitada mundial. No es fácil confundirlo. Parecía que Eric no volvería a casa esta noche. Así que aproveché para tumbarme en la cama de 2 metros de ancho sin remordimientos. Ya entrada la noche, un par de brazos fríos me despertaron. ¿Estás despierto? La voz era amable. Disculpa la molestia. Aún aturdido, me tomé un momento para asimilar lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera incorporarme, ya me había alzado en brazos, haciéndose sitio en la cama. Lo siento, dije. Pensé que no volverías esta noche. Se encendió la luz. Eric me daba la espalda mientras se quitaba la bata. La cálida luz cubrió los músculos de su espalda y cuello con un suave tono dorado. Parecía sacado de un cuadro al óleo, cargado de fuerza y belleza. Un minuto después, su nuca me rozó. ¿Puedo besarte?, preguntó cortésmente, pero no esperó respuesta. Al besarnos sentí la piel de su cuello humedeciéndose de sudor bajo mi palma. Eric se incorporó, estiró un brazo para abrir el cajón de la mesita de noche y frunció el ceño. ¿Dónde está? Perdona, olvidé comprar más, dije lentamente. Me miró un momento y luego se recostó a mi lado. Su voz sonaba inusualmente suave. No hay problema. Mañana después del trabajo traeré una caja. ¿Una caja entera? Dudé un poco avergonzada. Debería haberla dejado. Gracias, dije con torpeza. De nada, respondió. Para cuando desperté, el otro lado de la cama ya estaba vacío. Revisé mi teléfono distraídamente y sin darme cuenta, ya era mediodía. Y una vez más, el hombre con el que compartí cama la noche anterior había sido noticia. Eric Hartman, director ejecutivo de Hartman Group, había sido invitado a la primera actuación de Sophie Lynn desde su regreso a casa. Esta vez los internautas no solo confirmaron que Eric era el hombre en el auto anoche, sino que incluso ampliaron la imagen con lupas digitales y concluyeron que habían pasado la noche juntos. Aunque Eric llevaba una camisa negra de cuello alto, no cubría completamente el chupetón en su cuello. Mientras tanto, la comisura de la boca de Sophie parecía estar ligeramente magullada. No era difícil imaginar lo intensa que debió ser su noche. La historia se viralizó rápidamente. Al poco tiempo una fuente reveló que años atrás, Eric estaba tan decidido a conquistar a Sophie que en una ocasión casi renunció a su derecho a heredar la fortuna de la familia Hartman. Pero en el momento crítico, Sophie rechazó la propuesta. No quería terminar su carrera de bailarina, solo para convertirse en la nuera de la familia Hartman. Ahora, después de todos estos años, su reencuentro parecía sacado de una novela. Dos amantes que perdieron su oportunidad en la adolescencia, ahora en la cima de sus respectivos campos. Cada mirada, cada gesto sutil entre ellos, parecía resonar con un cariño profundo. La sección de comentarios se llenó de elogios sobre lo perfectos que se veían juntos. Solo unas pocas cuentas ficticias publicaron repetidamente que tenía esposa. Pero rápidamente se vieron abrumadas por respuestas como, ¿y qué? Nadie puede reemplazar a tu primer amor. Y se divorciará y volverá a perseguir a Sophie. Estaba a punto de darle me gusta a una de esas respuestas cuando una nueva imagen inundó la sección de tendencias. Era una foto tras bambalinas, después de la actuación. Eric le entregaba un ramo de flores a Sophie. Lo sostuvo con una sonrisa tan brillante e inocente como la de una niña. Y Eric, que siempre había sido tan insensible, la miró con una leve sonrisa, como si su alegría lo hubiera derretido. Era sutil, pero llena de una especie de calidez tierna y poco común.
Se me encogió el corazón. Un torrente de emociones me invadió de golpe. Conocía a Eric desde hacía décadas. Llevábamos 5 años casados. Y nunca lo había visto sonreírme así. Tampoco me había regalado flores. Si Sophie Lynn era la obsesión que Eric había extrañado en su juventud, entonces yo era la obligación que le habían impuesto. Los tres, Eric, Sophie y yo, crecimos en el mismo barrio y fuimos a la misma escuela. Pero Eric y Sophie habían estudiado caligrafía con el mismo profesor particular desde niños, así que siempre habían estado más unidos. En cuanto a mí, ni siquiera conseguí el número personal de Eric hasta 2 semanas después de casarnos. Cuando nos casamos, Eric trabajó horas extras durante 2 semanas seguidas sin volver a la casa donde nos casamos. Cuando mi suegra se enteró, vino solo para decirme que debía ser más proactiva con el cuidado de la salud de Eric. La primera vez que le escribí a Eric fue para preguntarle: ¿vendrás a cenar esta noche? Media hora después, respondió: ¿puedo preguntarte? Y añadió: gracias, pero no hace falta que me esperes. 3 meses después, Eric me envió su primer mensaje. ¿Cena mañana por la noche?, le pregunté. ¿Necesitas algo? Tenemos que volver a la casa vieja. Bien, traigo algo, respondí. Un momento después mi teléfono sonó con el agradable sonido de una notificación del banco. Banco Postal, su cuenta que termina en 730 recibió un depósito de 1.000.000 yuanes. Eric respondió: lo que decida está bien. Desde ese momento supe que Eric nunca me querría. Me trataba como a una empleada suya, dándome dinero para arreglar las cosas. Pero no me lo tomé a pecho. Así funcionan los matrimonios concertados. No importaba si volvía o no. Al menos podía gastar mi dinero libremente. Nuestra relación mejoró un poco después de pasar una noche en la finca Hartman. Para guardar las apariencias ante los ancianos, no tuvo más remedio que compartir la cama conmigo. Supuse que no me tocaría, pero mi suegra había añadido bastantes ingredientes extra a la sopa que nos había preparado esa noche. Eric fue el primero en hablar. Lo siento, dijo. Entonces, ¿está bien? Y por último, si te sientes incómodo, simplemente di que ya basta. Me contuve un buen rato, pero al final no pude evitarlo y murmuré: lo siento, creo que esto está yendo demasiado lejos. Se disculpó rápidamente. Mucho después, cuando aún no lo había detenido, le pregunté: ¿por qué no te has detenido? Eric finalmente me miró por primera vez. Bajo la cálida y tenue luz, pareció dudar un momento, luego bajó la cabeza y me besó con ternura. No fue hasta mucho después que entendí por qué perdió el control esa noche. Sofía acababa de hacer pública su relación con un novio con el que había estado saliendo en el extranjero. Esa noche fue el anuncio oficial. Tras descubrir que estaba embarazada, le envié a Eric una foto de la ecografía del ginecólogo. No me respondió durante mucho tiempo. Finalmente me felicitó. 5 horas después, debió de comprender lo que significaba todo. El banco postal, cuya cuenta termina en 730, recibió un depósito en efectivo de 5 millones de yuanes. Tras medio año de gestar tranquilamente al bebé, nació nuestro hijo Ethan Hartman. Eric trató bien a Ethan. Creó un fondo fiduciario que cubriría la vida entera de nuestro hijo: educación, atención médica y gastos de manutención. El tiempo pasó lentamente. Mucha gente sabía que Eric Hartman estaba casado, pero pocos sabían cómo era su esposa. Aparte de nuestra intimidad física programada por la noche, apenas nos veíamos. No charlábamos de cosas triviales a menos que se tratara de Ethan. En 5 años de matrimonio jamás discutimos. De hecho, fuimos educados y respetuosos, como 2 desconocidos corteses. Simplemente no nos conocíamos. A las 3 de la tarde recogí a Ethan del jardín de niños y lo traje a casa. Al abrir la puerta, vi a Sophie despatarrada tranquilamente en el sofá de la sala, abrazando a nuestro perro y saludándome. ¿Has vuelto? Ethan, que solía tener una expresión seria, de repente soltó un chillido agudo. Tía. Era uno de los mayores fans de Sophie. Desde que vio un vídeo de ella bailando, no había parado de hablar de ella. Sophie extendió la mano, le alborotó el pelo y me sonrió. Hermana, parece que a tu hijo le gusto más que a ti. Ethan, que antes se comportaba como un adulto,
ahora tenía los ojos brillantes de emoción. Tía, múdate con nosotros, ¿vale? No te vayas. Llevé las compras que había comprado por el camino y las llevé a la cocina. Incluso desde lejos podía oír la risa despreocupada de Sophie. Si viviera aquí, ¿a dónde iría tu mamá?, bromeó. Puede irse, respondió Ethan. De todas formas, no sirve de mucho por aquí. El agua salió a borbotones del grifo. De repente la puerta se abrió con un crujido. Eric estaba en la puerta con aspecto algo cansado. ¿Puedo entrar?, pregunté. ¿Qué pasa?, preguntó. Señaló la olla en la estufa. La sopa huele muy bien. ¿Me sirve un poco? Claro, asentí. De todas formas, originalmente estaba hecha para él. Le serví un tazón con un cucharón y se lo di. Eric lo tomó y dijo, gracias, te lo agradezco. Al salir de la cocina, vi a Sophie sonreírme de repente. Hermana, dijo, tu sopa sigue tan rica como siempre. Me quedé paralizada un instante porque el tazón que le acababa de dar a Eric estaba ahora en manos de Sophie. Mientras bebía la sopa, Eric dejó escapar un suspiro de satisfacción. Eres increíble. Admiro mucho que sepas cocinar. A diferencia de mí, nunca he pisado una cocina. Ethan intervino. Tía Sophie, eres muy buena bailando. No importa si no sabes cocinar. Mi mamá te prepara la comida. Desde que tengo memoria, la familia Hartman crió a Ethan como un principito. Yo era la única que le tenía expectativas. No lo dejaba descontrolarse ni intimidar a otros niños solo por su origen familiar. Por eso, a Ethan nunca le caí bien. Salió a su padre. Solo le importaban las cosas que le gustaban. Lo que dijo Sophie no estaba mal. No solo mi marido, sino también mi hijo y el perro de la familia la querían más que yo. Ese fue el momento en que decidí que quería el divorcio. Lo mencioné una semana después, una noche justo después de terminar nuestra intimidad. Eric dijo de repente que tenía algo que hacer y que necesitaba salir un rato. Lo interrumpí y le dije, yo también tengo algo que decirte. Como esperaba, apenas reaccionó. Se quedó mirando fijamente un segundo, y luego se alejó de mí sin decir palabra, con la expresión vacía. De acuerdo, dijo como si confirmara un mensaje de su asistente. No quiero la custodia del niño, añadí. De ahora en adelante será tu responsabilidad. Está bien, dijo con calma. Estos últimos años que has trabajado duro. Gracias por acostarte conmigo todos estos años, aunque no había ningún cariño real entre nosotros. En cierto modo, se había esforzado mucho. No tenía mucho equipaje. Una sola maleta contenía todo lo que tenía. Los papeles del divorcio firmados estaban sobre la mesa de centro de la sala. Antes de irme, me di la vuelta para cerrar bien la puerta. Eric estaba de pie en el balcón, sin camisa, con el torso cubierto de arañazos, fumando en silencio. No le conté a nadie del divorcio. Ethan estaba dormido en su habitación. Mis padres habían salido con Sophie, celebrando su cumpleaños. En cuanto Eric terminó su cigarrillo, supe que él también iría a buscarla, trayendo consigo el abrigo rojo de las 5 bendiciones, hecho a medida, que guardaba en el estudio como regalo. Cuando lo vi por primera vez también me gustó mucho. Pero al igual que este matrimonio, no era algo que realmente me perteneciera. Nadie recordaba que una vez gané el Premio Nacional de la Copa de Melocotón y Ciruela en la categoría juvenil. Mis profesores decían que mi talento físico era tan excepcional que solo se presentaba en 1 de cada 500, o incluso 1000 estudiantes. Pero después de caerme accidentalmente del escenario durante una actuación, nunca más pude bailar. Después de eso me encerraba en mi habitación todos los días, llorando hasta que me salían los ojos de la garganta. Fue la época más oscura de mi vida. Mis padres quedaron desconsolados por un tiempo, pero pronto centraron su atención en Sophie y la enviaron a estudiar con el mismo mentor que una vez me formó. Si tu hija mayor tiene talento, dijeron, quizá la menor tenga aún más. Desde ese momento, no soporté ver nada relacionado con la danza. Esta noche fue igual a incontables noches anteriores. El viento era suave y la luna brillaba. Desde el momento en que decidí partir hasta que subí al avión, no miré atrás. Después de subir, una guapa azafata me trajo un pastelito.
Querida señorita, dijo, gracias por volar con nuestra aerolínea. De parte de toda la tripulación, le deseamos un muy feliz cumpleaños. Me quedé atónito por un momento y luego sonreí. Gracias. El destino que elegí era la casa de mi abuela en el campo. Después del vuelo, todavía tenía que tomar un tren de alta velocidad y luego hacer transbordo a un autobús turístico. En los últimos años el pueblo donde vivía la abuela se había convertido en un destino turístico. Ahora había trenes y autobuses especiales que entraban y salían a diario. Tras 5 o 6 horas de viaje, el autobús comenzaba a serpentear por las carreteras de montaña. A través de las antiguas ventanas de cristal, las nubes blancas parecían brotar de la tierra. El viento y el calor del verano me azotaron la cara. Tomé algunas fotos sintiéndome en paz y las subí a Weibo. Justo cuando empezaba a relajarme sonó mi teléfono. Era una llamada de Eric. Hola, soy Ethan. Tiene fiebre, dijo. ¿Sabes dónde está el botiquín? Segundo piso, trastero. Hubo un breve silencio. Entonces Eric dijo, lo encontré. Gracias. De nada, respondí a punto de colgar. Pero Eric volvió a hablar. Saluda a la abuela de mi parte. Vuelve cuando te hayas divertido lo suficiente. Ethan no deja de llamarte. Le sostuve el teléfono y le dije, entonces deberías decirle que estamos divorciados. Clic. Oí la suave chispa de un encendedor. Parecía que Eric estaba encendiendo otro cigarrillo. Parecía inusualmente tranquilo por Cynthia Tan. Cynthia Tan. Me costó un momento recordar ese nombre y cuando lo hice me quedé perplejo. ¿Qué tiene que ver con él? Está de vuelta en el país, dijo Eric. Sus direcciones IP indican que están en la misma ubicación. Me presioné las sienes. Eric, no suenas muy coherente ahora mismo. No tengo ni idea de qué hablas y sinceramente no quiero entenderlo. Si falta algo, pregúntale a la empleada doméstica. Si el niño está enfermo, llévalo al médico. De ahora en adelante espero que nuestra relación sea estrictamente de no interferencia. Eric guardó silencio un momento y luego dijo, está bien, como quieras. Cuando llegué a casa de la abuela, me sentí abrumada por la emoción. El antiguo pueblo rústico se había modernizado, pero aún conservaba parte del encanto étnico local. El familiar jardín delantero, el enrejado de parras, el arroyo burbujeante, todo seguía allí. Pero en la entrada había un extraño. Era joven, llevaba una camiseta negra y un collar plateado con forma de hueso. Su cabello aún estaba húmedo, desprendiendo un aire fresco y fresco, como si acabara de ducharse. Dudé arrastrando mi maleta mientras lo miraba. Él también me miraba fijamente. Al acercarnos, nos dimos cuenta a la vez. ¿Stephen Tan? ¿Emily Lin? ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos aquí, dos viejos compañeros de competición de baile, reencontrándonos en nuestro pueblo? Después de que yo tuviera que dejar el baile por mi lesión, Stephen siguió adelante. Después de la universidad, él, al igual que Sophie, se fue al extranjero para continuar su formación. Los había visto en carteles promocionales varias veces. Con razón Eric conocía también el horario de Stephen. Formó parte del grupo de danza de Sophie. Stephen comentó que regresó con la intención de crear una danza distintiva inspirada en la tradición étnica Yao. El pueblo cercano a la casa de la abuela se había hecho famoso en los últimos años por su patrimonio Yao, así que había venido en busca de inspiración. Después de charlar un rato, Stephen me preguntó de repente con cierta cautela, Emily, después de todos estos años, ¿has vuelto a intentar bailar? Hice una pausa sin saber qué responder. Continuó, cuando estuve en el extranjero conocí a un médico que trabaja en un campo relacionado. Su instituto se especializa en terapia de recuperación física. Si aún quieres bailar, ¿considerarías intentarlo? No te prometo un éxito absoluto. Dudó un momento y luego añadió, el tratamiento puede ser caro, pero si necesitas ayuda, puedo prestarte el dinero. Stephen parecía nervioso como si temiera haberse excedido. Claro, si te incomoda, mejor olvida lo que dije. En los primeros años después de la lesión, nunca abandoné la rehabilitación, pero ninguno de los tratamientos funcionó. Cada sesión de terapia venía con grandes esperanzas y una decepción aplastante.
Más tarde, cuando el negocio familiar sufrió pérdidas financieras, no pudimos permitirnos más intentos. Finalmente me di por vencida. Entonces me casé con Eric y me escondí en ese matrimonio sin vida durante años, vagando por la vida, perdiendo toda la pasión que una vez tuve. Iba a rechazar a Stephen. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero lo que salió fue, quiero intentarlo. Aunque la probabilidad fuera solo del 10%, aún quería hacerlo. Las palabras me dejaron atónito. Mis manos, que yacía en el suelo, temblaban levemente sin control. Mi cuerpo, al parecer, aún no estaba listo para rendirse. Con mis planes cambiados, me quedé a cenar con la abuela esa noche. Después contacté con el profesor Ross, del que me había hablado el doctor Stephen. Me hizo muchas preguntas y me dijo que ya habían tratado casos similares con éxito, así que no tenía por qué preocuparme. Su asistente me ayudó a programar mi primera cita para el mes siguiente. Después de colgar, seguía sintiéndome como si estuviera soñando. Stephen, de pie a mi lado, parecía aún más emocionado que yo. ¡Qué increíble, Emily! Gracias. Mi corazón empezó a latir con fuerza y todo a mi alrededor se volvió surrealista. Pero negó con la cabeza y dijo, de hecho, esto también es para mí. Si el tratamiento sale bien, continuó, me gustaría pedirte un favor. Bueno, respondí sin preguntar qué era. Un mes después, volé al extranjero. Encontré el centro médico del profesor Ross. Aunque no hablaba el idioma ni conocía a nadie allí, cada día estaba lleno de ejercicios de rehabilitación monótonos y repetitivos. Aún así, mi pie derecho, antes tan rígido que pensé que no volvería a moverse, comenzaba a despertarse poco a poco. De vez en cuando incluso podía replicar instintivamente algunos de los movimientos de baile que solía hacer. El profesor Ross me dijo que en comparación con sus otros pacientes, mi condición no era realmente grave. A lo largo de los años me había cuidado bastante bien, y con esa base, dijo que no tardarían en darme de alta. Tu cuerpo es más fuerte de lo que crees, dijo. Se ha estado recuperando silenciosamente todos estos años. Ahora solo necesitamos tiempo. Gracias a sus palabras abandoné todo lo que había planeado y me concentré por completo en el tratamiento. El personal incluso bromeaba diciendo que llegaba antes de su hora todos los días. Eso es todo por la rehabilitación de hoy, dijo el asistente con una sonrisa. Mañana a la misma hora. Si llegas demasiado temprano, abre la puerta tú mismo, ¿de acuerdo? Después de que se fue, me quedé para empacar mis cosas. Emily, una chica de cara redonda que estaba en la puerta, me llamó moviéndose hacia mí. Se llamaba Ellen Chin, también china. Compartíamos dormitorio en el centro, su estado era mucho más grave que el mío. Había sido tenista, pero tras un accidente de coche estuvo en silla de ruedas durante 5 años. Todas las noches cocinábamos juntas y luego dábamos un paseo por el sendero del río. Pero hoy, Ellen parecía estar de mal humor. No dijo nada hasta que volvimos a la residencia. El profesor Ross dijo que me costaría mucho recuperar las piernas, dijo en voz baja, y vi las fotos de su boda en internet. Supe de inmediato a quién se refería, a su excompañero de dobles mixtos. Se conocieron en la secundaria y en la preparatoria hicieron un pacto para dedicar sus vidas al mismo sueño. Tras años de intenso entrenamiento, finalmente estaban listos para competir juntos. Y entonces ocurrió el accidente. Aunque se salvó, sus piernas quedaron completamente paralizadas. Guardó su raqueta de tenis bajo llave, rompió con él y se fue al extranjero. Había oído que ese chico permaneció soltero en China durante 5 años, esperándola, pero ahora por fin se casaba. Me alegro por él, dijo Ellen, secándose las lágrimas. Nadie se queda en el mismo sitio para siempre. Qué bueno que esté avanzando. Pero no sé por qué. Su voz se quebró un poco. Todavía siento que me he quedado atrás en el pasado. Es horrible que piense así. Extendí la mano y le di unas palmaditas suaves en la cabeza, entregándole un pañuelo. Ellen abrió una botella de vino tinto. Bebió un poco y pronto se quedó dormida en un sueño aturdido. Después de arroparla y cubrirla con una manta, de repente recibí un mensaje de un número desconocido. La abuela dice que te fuiste al extranjero. ¿Tienes suficiente dinero? Me quedé mirando el mensaje, desconcertado. No pude averiguar quién era.
Al segundo siguiente recibí una alerta bancaria. Postal Bank. Tu cuenta que termina en 730 recibió un depósito de 1.000.000 de yuanes. En ese instante supe exactamente a quién pertenecía el nuevo número. Miré el mensaje un rato y luego transferí el dinero. Cuando mi tratamiento estaba a punto de terminar, Stephen Tan me dijo que estaba de viaje cerca y que vendría a recogerme. Terminó charlando un buen rato con el profesor Ross. Después se volvió hacia mí con una sonrisa y me dijo: «Felicidades, Emily. El gran bailarín ha vuelto». Me pilló desprevenido. Es demasiado. Acabo de recuperarme. Aún me queda un largo camino por recorrer y sinceramente, dudo que alguna empresa me quiera ahora. La sonrisa de Stephen se desvaneció un poco. ¿Recuerdas cuando te dije que tenía que pedirte un favor? Asentí. Se frotó el puente de la nariz. Terminé de coreografiar la nueva pieza en la que estaba trabajando, pero todavía me falta el bailarín principal. Emily me miró. ¿Estarías dispuesta? Me quedé paralizada. No puedo. Son solo unas cuantas actuaciones pequeñas con tropas comunitarias, dijo. Aunque te equivoques, no es el fin del mundo. No hay presión. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Dame tu respuesta cuando estés listo. Sabía que debía decir que no. Esta pieza era importante para Stephen. Fue su creación. Y en comparación con otros, definitivamente había más bailarines profesionales que se prestaban mejor a esta oportunidad. Eso es lo que iba a decir. Mis labios se separaron ligeramente, pero no salió nada. No pude pronunciar las palabras. Porque en el fondo, yo también ansiaba esta oportunidad. La ansiaba con todas mis fuerzas. Cuando volví, Ellen se enteró y me regañó duramente. ¿Por qué se te ocurre negarte? Tienes que irte. Sacó mi maleta y me la empujó. Si te atreves a renunciar a esto, nunca más te reconoceré como mi amiga. ¿Lo entiendes, Emily? Soportar el dolor es fácil. Quédate donde estás y sigue compadeciéndote de ti misma. Pero reaccionar ante ese dolor, cambiarlo, es difícil. Tienes que desgarrarte y recomponerte solo para atisbar una mínima oportunidad. E incluso esa mínima oportunidad, hay muchísima gente luchando por ella. Ya he sido bastante débil, dijo con una sonrisa amarga. Pero espero que mi amiga pueda ser fuerte. Así que no tengas miedo, Emily. Adelante. Pronto terminé mi tratamiento. Limpié la habitación a fondo, llené la nevera de comida y le recordé a Ellen que me escribiera si no encontraba nada. No hacía mucho que nos conocíamos, pero despedirnos fue inesperadamente difícil. Deja de alargarlo y vete ya, se quejó Ellen, visiblemente molesta por el sentimiento. La última vez que la vi, me estaba saludando desde la ventana. La luz del sol bañaba su rostro suave y limpio, y sonreía como si nunca hubiera sentido dolor. Esa fue la última vez que vi a Ellen. Después de regresar a casa, mis padres finalmente se enteraron de mi divorcio de Eric. Estaban furiosos. «¿Estás loco?», gritó mi padre. «¿Sabes cuánta gente mataría por un marido rico como él? Trabajamos tan duro para forjarte un futuro tan bueno, y simplemente lo tiraste a la basura». Después de gritar, empezaron a presionarme para que me reconciliara con Eric. «Por el bien de Ethan», dijeron. «Él te aceptará de nuevo. Lo hará por tu hijo». Me negué. Mi padre se agarró el pecho con rabia. «Eres mentalmente inestable. ¿Cómo crié a una hija tan tonta?». Mi madre no dijo nada. Solo me miró con profunda decepción. Me senté en el sofá de la sala, sintiéndome tan pequeña como de niña. «Tiene a alguien más a quien ama», dije en voz baja. «Nunca le importé». «¿Y qué?», replicó mi padre. «Aunque un hombre haga trampa, deberías quedarte en esa casa el resto de tu vida. Cuando tu hijo hereda la fortuna, ahí es cuando ganas. En ese momento, ¿hay algo que desees y no puedas tener? Ya tienes 26 años, Emily. No eres una niña ingenua. No puedes pensar solo en ti misma. También tienes que pensar en la familia». Negué con la cabeza. «Con Sophie cerca, Eric no va a retirar su inversión de nuestra empresa.
Con quien siempre ha querido casarse es con ella. Lo sabes. Siempre lo has sabido. Pronto recibirás su invitación de boda. Pero fue como si no entendieran ni una palabra de lo que dije. Si insistes en esto, espetó mi padre, no vuelvas nunca más a esta casa. Me puse de pie y puse mi corazón frente a él con la mayor calma posible, conteniendo la opresión en la garganta. Durante todos estos años, he puesto a esta familia por delante de mí incontables veces, dije. Esta vez, quiero elegirme a mí misma. Y si no puedes aceptarlo, entonces haz como si nunca hubiera nacido. Ambos se quedaron paralizados. Fue como si nunca hubieran imaginado que la hija obediente que conocieron pudiera tener voluntad propia. Alquilé un apartamento nuevo y bloqueé todos sus contactos. La mayoría de los días prácticamente vivía en el estudio, practicando la coreografía que Stephen había creado. Todos en el grupo de baile eran peculiares a su manera, pero era fácil llevarse bien con ellos. El ambiente era completamente diferente al aire pesado y sofocante de casa. Bromeábamos mucho, pero cuando llegó la hora de bailar, todos se pusieron serios. No quería ser yo quien los frenara. Durante mucho tiempo repetí la misma rutina, despertarme a las 8 de la mañana, ir directo al ensayo y pasar el resto del día trabajando con Stephen y los demás para pulir cada detalle. Entrenamiento repetitivo. Luego, tras el agotamiento total, me arrastraba de vuelta a mi apartamento alquilado y me desplomaba en la cama. Este tipo de vida, por supuesto, no era tan cómoda como ser la señora de la casa Hartman. Sin ama de llaves ni niñera, tenía que hacerlo todo yo misma. El apartamento goteaba cuando llovía. El viaje diario en metro me tomaba 2 horas ida y vuelta. Las tareas del hogar se acumulaban y rara vez tenía tiempo para ocuparme de ellas. Pensé que me costaría adaptarme, pero el cansancio no me dejaba suficiente energía para sentirme perdida o inquieta. Poco a poco me olvidé de todas las preocupaciones mundanas y me sumergí por completo en los ensayos de esta producción de danza. Un día, después del ensayo, Stephen me sugirió que volviéramos a caminar. Digamos que era un paseo por la ciudad, dijo. Paseamos juntos por las calles nocturnas de farola en farola. Al cabo de un rato, llegamos al complejo donde estaba mi apartamento. Has cambiado por completo desde hace 6 meses, dijo Stephen. Peor, ¿quieres decir?, pregunté. Si mis padres me vieran ahora, probablemente no me reconocerían. Cuando era ama de casa, vestida con marcas de lujo, cada conjunto estaba cuidadosamente seleccionado. Ahora simplemente agarré una camiseta, me puse unas zapatillas y salí por la puerta. También me había vuelto menos educado, incluso decía palabrotas casualmente junto con los demás de la compañía. Alguien dijo una vez en internet que decir palabrotas purifica el alma. Lo creo totalmente. Stephen rió suavemente y se rascó la nariz. En aquel entonces eras elegante y hermosa, pero tus ojos siempre se veían tristes. Ahora vistes con sencillez, pero sonríes. Me gusta esta versión de ti. Justo después de decir eso, se sonrojó un poco y el ambiente entre nosotros se volvió un poco incómodo. Ya estábamos en la puerta de mi apartamento. Yo también me sentía un poco avergonzado, así que saqué rápidamente las llaves para abrir. De repente me vi arrastrado hacia la sombra de una figura alta detrás de mí. Eric se puso frente a mí y miró fijamente a Stephen. ¿Quién es?, preguntó Stephen, ¿y tú quién eres? Eric, impasible, respondió, tuvimos un hijo juntos, ¿y tú? Stephen abrió la boca a punto de responder, pero lo empujé suavemente indicándole que parara. Estamos divorciados, le dije a Eric, y el niño ya no vive conmigo, pero pagaré la manutención. Me di la vuelta y abrí la puerta del apartamento. Ni Eric ni Stephen hicieron ademán de irse, así que no tuve más remedio que preguntarles educadamente, ¿les apetece un té? De las tazas de té salía vapor. Eric se sentó en el pequeño sofá de mi sala. El único asiento parecía extrañamente estrecho debajo de él. Stephen me seguía por la cocina como un cachorrito. Está bien, no quiero té, dijo con naturalidad. A menos que estés haciendo zumo de naranja natural. Sé dónde está todo, no es la primera vez que vengo, lo haré yo mismo. El té se enfrió, pero Eric aún no se había ido. Se quedó sentado en silencio. Finalmente pregunté, ¿algo más? Estaba a punto de irme a la cama.
Eric miró a Stephen y sin motivo aparente esbozó una extraña sonrisa. ¿De verdad era por este chico guapo? ¿Cuándo empezó todo entre ustedes? Ya estaba agotada después de un día entero de baile y demasiado cansada para explicar nada. Claro, dije rotundamente si es lo que piensas. De acuerdo, Eric asintió. Dejó la taza de té. Su rostro permaneció sereno y sereno, pero las venas del dorso de su mano se le hincharon bajo el puño de la camisa. Emily, te arrepentirás de esta decisión, dijo con frialdad, levantándose y saliendo sin decir nada más. Después de que se fue, Stephen preguntó en voz baja, ¿interrumpí algo? Lo miré y bromeé, sí, lo hiciste. Stephen se burló suavemente. Entonces, supongo que debo asumir la responsabilidad. No rió ni se movió, sus párpados bajaron ligeramente como si realmente me estuviera observando. Yo era 3 años mayor que Stephen y había empezado a bailar antes que él, técnicamente era mayor que él. Cuando se mataba de hambre para mantener su peso, era yo quien lo sacaba a escondidas a comprar bocadillos. Cuando la profesora nos pilló, me gritó. Stephen se paraba frente a mí, llorando e insistiendo en que todo era culpa suya. Quizás por eso, aunque sabía que siempre había sido popular entre nuestros compañeros, solo lo había visto como un hermano menor. No sé cuándo empezó, pero en algún momento Stephen pareció madurar. Solo bromeaba, dije rápidamente intentando explicarlo, pero no era cierto, respondió Stephen. El aire acondicionado zumbaba suavemente con su brisa fría. Dejó escapar un suspiro. Lo siento, dijo. Bueno, supongo que es mi primer rechazo. Caminó tranquilamente hacia la entrada y abrió la puerta. Es tarde, no te molestaré más. Al verlo irse, dudé un momento y le pregunté, ¿iremos al ensayo mañana? No, dijo mirándome de reojo. ¿En serio te lo creíste? Stephen parecía molesto. ¿Te parezco de esas personas que usan el poder para su propio beneficio? Aliviada, me levanté para acompañarlo a la salida. Entonces nos vemos mañana. Stephen estaba en la puerta y me miró. Emily, me incliné un poco. Me rompe el corazón, dijo, pero esta es solo la primera vez. Aún tienes 100 oportunidades más para rechazarme. Luego se dio la vuelta rápidamente. Hasta mañana. Tras cerrar la puerta, me quedé allí un momento antes de volver a la sala. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando vi un destello rojo bajo la farola. Eric estaba allí de pie, con un cigarrillo entre los dedos. El humo se arremolinaba alrededor de su perfil, su expresión era indescifrable a la luz de la luna, pero la mirada que le dedicaba a Stephen era inconfundiblemente fría. La función estaba programada para la semana siguiente. No fue hasta el ensayo general que me di cuenta de que Stephen le había estado restando importancia. El supuesto teatro pequeño resultó ser el Teatro Banning, el más grande de la ciudad. Casi todas las producciones teatrales de primer nivel del país se habían presentado allí. Stephen trajo una cámara digital para grabar todo el ensayo. Si este espectáculo es un éxito, podemos convertir las imágenes en un documental, dijo, medio en broma, mientras me apuntaba con el lente. Nuestro bailarín principal, ¿alguna palabra para la cámara? ¿Nos desea un gran estreno, quizás? Seguí la corriente. Espero que la actuación salga bien y que el evento sea todo un éxito. Stephen negó con la cabeza, demasiado formal. Inténtalo de nuevo. En ese momento alguien gritó, Stephen, el señor Lu quiere verte. Se fue y yo me quedé, viendo las grabaciones en la grabadora. Mi corazón aún latía con fuerza por la intensidad del ensayo. El baile de Stephen se llamaba El pájaro azul, una historia centrada en una criatura mítica del bosque. En la pantalla, yo vestía un traje de plumas azules y llevaba sombra de ojos verde claro sobre los párpados. De verdad que parecía un pájaro misterioso y elegante. El resto de la compañía ya estaba hablando de dónde comer después del estreno. Fue entonces cuando Stephen bajó del piso de arriba, un poco pálido. Se aclaró la garganta y con calma anunció, el estreno se pospondría y la sala se habría cambiado a otro teatro. La compañía estalló. ¿Qué? Ese escenario es un desastre. Stephen, ¿por qué arruinas tu reputación? Dijeran lo que dijeran, Stephen mantuvo la calma. ¿Y qué si es un lugar pequeño? Un público es un público.
Nuestro trabajo es ofrecer una buena actuación. Parecía razonable, pero solo unos días después, me enteré por otros bailarines de que el nuevo local también había cerrado. Incluso los más lentos de nosotros nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Normalmente los locales ruegan por recibir a nuestra compañía. ¿Cómo es posible que nos rechazaran así de repente? ¿A quién cabreamos? Alguien se quejó. Más tarde, mientras estaba en el baño, escuché voces apagadas afuera. Al parecer, el patrocinador, Hartman Group, no aprobó el casting, susurró alguien. Creen que nuestra bailarina principal es demasiado desconocida para atraer entradas. El señor Liu originalmente quería a Sophie Lin como protagonista, dijo que tiene un nombre más conocido. Pero Stephen se negó. Ahora en serio, ¿por qué Stephen no eligió a Sophie esta vez? ¿Emily Lin tiene contactos con alguien de mayor rango? Si los tuviera, no se estarían echando atrás así. Entonces quizás sea solo personal. ¿No has visto cómo la mira? Aunque le guste, no es excusa para perder su carrera. Me quedé paralizada justo al otro lado de la puerta. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Me llegó un mensaje de texto. Era de Eric. Emily, ¿tienes tiempo para hablar? Me encontré de nuevo en la finca Hartman. La Villa Blanca, enclavada en las montañas y con vistas al lago, seguía luciendo tan extravagante como siempre. El conductor me dejó en la entrada principal de la casa. Dentro, nada había cambiado desde el día que me fui. Mis pantuflas rosas seguían cuidadosamente colocadas junto a la entrada. En el florero de cristal ornamentado de la sala reposaban las mismas rosas blancas que una vez arreglé con mis propias manos, ahora secas y quebradizas. La niñera hizo entrar a Ethan. Me llamó dulcemente, mami. Entonces sus ojos se pusieron rojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te extrañé mucho. Incluso sueño contigo. ¿Por qué no has vuelto a verme? Volteé la cabeza hacia Eric y le dije, vayamos al grano. ¿Qué es lo que realmente quieres? Desde nuestro divorcio, cada paso que daba Eric me resultaba desconcertante. Nada complicado, dijo con calma. Solo quiero que vuelvas a vivir conmigo. Yo te lo daré todo, dinero, ropa, joyas. Si quieres seguir bailando, te conseguiré mejores productores, salas más grandes y colaboradores más cualificados. Mientras sigas conmigo, ningún teatro te rechazará jamás. Levantó su taza de café y dio un sorbo lento. Piénsalo. ¿Puede Stephen darte todo eso? ¿En serio?, pregunté. ¿Y cuánto cuesta? Ningún costo, dijo Eric riendo como si fuera absurdo, incluso lo pediría. Que todo vuelva a ser como antes. Ethan necesita una madre. Yo necesito una esposa. Lo miré un momento. A ver si lo adivino, ¿Sophie te rechazó otra vez? En aquel entonces, Eric me había elegido porque Sophie había rechazado su propuesta. Su expresión se tornó rígida y avergonzada. Entonces su voz se volvió fría. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Di lo que quieras. Si me trajiste aquí solo para hablar de esto, dije con calma, aquí está mi respuesta. No necesito nada de lo que me ofreces. ¿De verdad vale la pena? La ira de Eric estalló. ¿Renunciarías a todo esto por un hombre? Te lo dije en voz baja. No se trata de él. Simplemente no me crees. En cuanto a si vale la pena, sonreí levemente. Ese no es el punto. Estoy dispuesto. Es suficiente. Eric se burló. Qué noble, ¿eh? ¿Y qué hay del resto de tu tropa? ¿Crees que pueden seguir perdiendo trabajos así sin quebrarse? Y Stephen ni siquiera puede protegerse. ¿Qué crees que puede ofrecerte? ¿Ahora me estás amenazando?, pregunté. Solo estoy exponiendo los pros y los contras, respondió. ¿Eso hiciste cuando te casaste conmigo, calcular los pros y los contras? Reí suavemente. Me elegiste porque soy la hermana de Sophie. Incluso después de que te rechazara, aún podrías estar cerca de ella de esta manera. Si esa es tu idea de sopesar los beneficios y los costos, Eric, entonces solo me da asco. Se quedó paralizado. La taza de café se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo con un crujido.
Al percibir la tensión, la criada se llevó rápidamente a Ethan. Eric se levantó y caminó lentamente hacia mí. Su voz era tensa, furiosa. ¿Siempre tienes que hablar así? ¿Tan fría, tan quisquillosa? Si es así, entonces no nos queda nada que decir. Me agarró la muñeca. Estaba visiblemente furioso con los ojos inyectados en sangre. Emily, ¿qué quieres exactamente de mí?, preguntó. No he hecho suficiente por ti. No dije nada. Su expresión se iluminó con frustración. Entonces su voz se suavizó inesperadamente, baja, casi suplicante. Emily, de ahora en adelante no puedes decir lo que quieras. Dime qué crees que me pasa. Me quedé en silencio. Tras una larga pausa, Eric dijo, yo también puedo cambiar. No hace falta, respondí. Ya estamos divorciados. Todo lo que me ofreces ahora no tiene sentido. Eric me miró desde donde estaba sentado y luego marcó un número en su teléfono. Hola. Señor Liu, soy Eric Hartman. No creo que Stephen Tan sea el candidato ideal para la producción de su compañía de danza. Le arrebaté el teléfono y colgué inmediatamente. Esto es entre tú y yo, dije, con el pecho agitado por la ira. No hay razón para involucrar a inocentes en esto. Eric me miró con una mirada sombría y luego me extendió la mano. Entonces vuelve conmigo, dijo. Emily, no soy un buen hombre, pero puedo darte lo que pidas. Llamé a Stephen enseguida. Quiero retirarme de la función, le dije. Hubo una pausa al otro lado. ¿Por qué? Yo también hice una pausa. Entonces dije, ese lugar es una ruina, y se supone que debo estar en el escenario más grande. No me conformaré con algo así. Stephen guardó silencio, respirando suavemente entre la fila. Espera un poco más, ¿vale? Dijo finalmente. Ya me recuperaré. Te buscaré un escenario más grande. ¿Stephen? Lo interrumpí. ¿No me oíste decir que me voy? Búscate a otro. Deja de insistir. Terminé la llamada. Eric, todavía a mi lado, extendió la mano y me acarició el pelo. Buena chica. Por fin dejé de hacer el tonto. Me daba asco. Sí, dije. Supongo que soy un estúpido. Eric respondió imperturbable. Tú, tu mamá, tu papá, toda tu familia. Cuanto más tiempo permanecía allí sentado, más me enojaba. Maldije en voz baja, cogiendo impulso al avanzar, pero entonces Eric me agarró la barbilla. Su rostro se acercó, nuestras respiraciones casi se fundieron. Justo antes de que pudiera besarme, levanté la mano y lo detuve. ¿Recuerdas nuestro acuerdo de un mes?, pregunté. La expresión de Eric se ensombreció, pero asintió. Lo recuerdo. Entonces mantén la distancia hasta que termine. Con el rostro tenso por la rabia, Eric se levantó y se alejó. El mundo sigue girando sin importar quién desaparezca. En la página oficial de redes sociales de la compañía de baile, el póster promocional que antes nos mostraba a todos juntos fue reemplazado. Ahora mostraba a Sophie Lynn sola. Como siempre, su imagen irradiaba encanto como una rosa roja diseñada para seducir. Y una vez que fue nombrada nueva protagonista, su popularidad se disparó. Los comentarios debajo de la publicación fueron muchísimos más que antes. Las entradas se agotaron al instante. El cartel incluso anunciaba el gran recinto original que debíamos tener, en el horario más codiciado. Apagué el móvil, puse en silencio la música del solo que había ensayado incontables veces y empecé a bailar solo en la sala vacía. Me giré y extendí los brazos, repitiendo los movimientos que había perfeccionado durante meses. Stephen había coreografiado este solo con una creatividad extraordinaria. Trataba sobre un pájaro mítico expulsado por su tribu, que desahogaba toda su soledad y su salvaje tristeza en las tranquilas aguas de un lago. Incluso alguien sin conocimientos de danza sentiría los recuerdos enterrados y la emoción cruda que alberga. Y supe con dolorosa claridad que nunca tendría la oportunidad de bailarla. Era como cultivar una plántula, regándola y deservándola día tras día. Un día por fin floreció, pero justo cuando floreció, un transeúnte la arrancó sin pensarlo. A nadie le importaron las incontables noches de espera y anhelo tras esa flor. Una vez que se marchita, se marchita.
Una oportunidad perdida es simplemente eso, perdida. Durante ese tiempo, Eric se quedaba en la villa suburbana todos los días. Ya no volvía a casa solo tarde por la noche. Incluso al tratar asuntos de la empresa, lo hacía desde el estudio. A primera vista parecía que estaba cumpliendo su promesa. Dijo que cambiaría, y quizá lo hizo. Pero en realidad, solo se quedaba en casa para vigilarme. La noche de la actuación de Sophie, Eric estaba sentado en el sofá leyéndole un libro ilustrado a Ethan. Su teléfono vibraba sin parar en la mesa cercana, pero no lo miró. Ethan lo miró molesto. «Papá, ¿no vamos a salir esta noche?» «Pero es el espectáculo de la tía esta noche», añadió. «Siempre me llevas a verla actuar». «Cállate la boca», dijo Eric con frialdad. 1 minuto. 1 segundo. Pasó 1 hora. De repente sonó el reloj inteligente de Ethan. Respondió, «Hola». «Tía», dijo, y lo que llegó al otro lado le hizo llorar al instante. Entró en pánico. «¿Te duele algo ahora?» «Bueno. Papá y yo iremos enseguida». «¿Qué pasa?», preguntó Eric, frunciendo el ceño. «Papá», sollozó Ethan. La tía Sophie se cayó durante su actuación. «Vamos a ayudarla». La expresión de Eric cambió al instante. Se puso de pie con el rostro lleno de arrepentimiento y frustración, y llamó rápidamente al conductor. Se puso una chaqueta a toda prisa y justo antes de salir pareció recordar algo. Se giró para mirarme. «Emily», dijo. «¿Acaso esta vez no cuenta?» Ethan nos miró a los dos confundido, sin comprender por qué en un momento tan urgente su padre no se había ido todavía. «No», dije con firmeza, sosteniendo la mirada de Eric. Las condiciones eran muy claras, ¿verdad? Hace 2 semanas, Eric me había amenazado con Steven y todo el grupo de baile, diciendo que podía darme todo lo que quisiera. Le dije que estaría de acuerdo, pero con una condición. Era la apuesta más sencilla que había hecho en mi vida. Le dije, si puedes pasar 1 mes sin ver a Sophie Lynn, aceptaré lo que me pidas. Eric pensó que sería fácil y aceptó al instante. Creía que evitar a Sophie durante 1 mes no sería un problema. Pero la verdad era que yo lo entendía mejor que él mismo. El lugar que Sophie ocupaba en su corazón era demasiado especial. Era imposible. Nunca le negaría nada a lo que ella le pidiera. Eric se quedó paralizado como partido por la mitad por un rayo invisible. Ethan levantó el reloj y abrió una foto. «Mi tía me acaba de enviar esto», dijo. «Tiene la pierna cubierta de sangre. Está muy herida». «Papá, ¿qué esperas? No te portas como siempre». Eric cerró los ojos y luego los volvió a abrir. «Lo siento», me dijo. «Emily, te lo explicaré todo luego». Se giró, cargó a Ethan en brazos y salió corriendo sin decir ni una palabra más. La noticia de que la famosa bailarina Sophie Lynn se había lesionado durante su actuación ya había sido noticia. A nadie le importaba de qué se trataba el baile. De lo único que se hablaba era de cómo Eric usó la influencia de la familia Hartman para enviar un helicóptero y trasladarla al hospital. Los comentarios elogiaron su romance de cuento de hadas. Solo unos pocos criticaron la actuación, diciendo que se sentía vacía y que no captaba la esencia de la coreografía. Pero esos comentarios fueron rápidamente silenciados por los fans de Sophie y borrados. La propia Sophie me envió una foto. En ella, Eric y Ethan estaban sentados a su lado. Eric le estaba sirviendo agua. Ethan estaba pelando una manzana. Parecían una familia de verdad. Sabía exactamente a qué se refería. Me decía, «Has perdido». Siempre le había encantado jugar conmigo a esos juegos mezquinos y agotadores de tira y afloja emocional, desde que éramos niños, peleando por la atención de nuestros padres. Más tarde se convirtió en una competencia por el cariño de Eric y Ethan. Ella siempre necesitaba salir victoriosa, y esta vez no fue la excepción. Para ser justos, yo había empezado la guerra. Durante las últimas semanas, le había enviado una foto de Eric todos los días. Solo hay 2 personas en este mundo a las que entiendo completamente, Eric Hartman y Sophie Lynn. Y por muy oscuro que suene, es la verdad. Eric no podía entender por qué después de haberle dado todo a Sophie una y otra vez, ella seguía manteniéndolo a distancia.
Pero yo lo sabía. Sabía exactamente por qué. Porque Sophie solo valora el amor que aún no ha conseguido. En cuanto sabe que tiene el corazón de alguien, deja de importarle. Rechazó a Eric no por orgullo ni por principios, sino por miedo a lo que sucedería después de dejarlo entrar, miedo a dejar de ser especial. Después de todo, solo la luna eternamente inalcanzable se persigue sin cesar. Así que cuando sintió que Eric se alejaba, indiferente, la evitaba, la rechazaba, toda su mentalidad cambió. No podía tolerar la pérdida. No estaba lista para soltarla. Las fotos diarias que le enviaba de Eric pasando tiempo en casa conmigo solo intensificaban su obsesión. Cuanto más se resistía Eric a verla, más se esforzaba Sophie por mantenerlo cerca. Por eso sabía que Eric nunca ganaría esa apuesta. Lo que no esperaba era que Sophie usara su cuerpo como apuesta final. Creyó que había ganado. Pero no podría haber estado más equivocada. El cuerpo de una bailarina, fuerte, ágil, intacto, es lo más preciado de todo. Lo que perseguía con tanta desesperación, esa ilusión de amor, no era más que un espejismo deslumbrante. Quizás lo sabía en el fondo. Quizás por eso, después de todo esto, regresé tranquilamente a mi apartamento alquilado. Eric no me detuvo. Se dijo que en ese momento fue una petición del propio Stephen. Después de que Sophie se lesionara y ya no pudiera actuar, Stephen no contactó a ningún bailarín de apoyo. Declaró públicamente que nadie más podía encarnar la esencia del Bluebeard. Como resultado, todas las presentaciones futuras fueron canceladas una tras otra. Tras leer innumerables comentarios duros en las respuestas, volví a llamar a la puerta de Stephen. No parecía estar en muy buen estado. Su pelo, normalmente siempre peinado, estaba hecho un desastre, y me abrió la puerta con solo un pantalón de chándal gris. Hola, lo saludé preparándome. Aún quería luchar por la oportunidad que Sophie había dejado pasar. Pero la última vez le había hablado con tanta dureza que estaba segura de que Stephen no se lo tomaría bien. Efectivamente me miró con la mirada perdida y dijo, si estás aquí para compadecerte de mí, no te molestes. Su tono frío me hizo retroceder un poco. Solo quería preguntar si su tropa aún necesita un bailarín. Me gustaría ofrecerme como voluntario. ¿Le parece bien? Stephen me miró fijamente un momento. Su rostro no cambió. Emily, dijo, ¿te hace pensar que le daría otra oportunidad a alguien para abandonarme? Me sentí un poco derrotado. Sabía que me lo merecía. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, Stephen me agarró la mano con fuerza. ¿Solo viniste a decir eso?, preguntó. ¿Te rindes tan fácilmente? ¿No podrías al menos intentar endulzarme un poco? Hice una pausa. No. Pensé que si decías que no hoy, volvería a preguntarte mañana. Ahora digo que sí, murmuró Stephen apretando los dientes. Entra. Firma el contrato. Poco después, Bluebeard regresó al escenario. Recuerden, antes de la actuación, nadie estaba entusiasmado. El comentario principal bajo la publicación del evento decía, si ni siquiera Sophie pudo con el papel, ¿qué bailarín del país podría? Stephen respondió, sí que puede. Esa simple frase se convirtió en tendencia. Los fans de Sophie pronto desenterraron mi nombre y se burlaron de mí brutalmente en Internet. La noche de la actuación oficial, todo el auditorio quedó en silencio. Incluso durante mi solo, sentí que el mundo entero se había quedado en silencio. No podía oír nada más que mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Más tarde descubrí que casi la mitad del público esa noche eran fans de Sophie. La mayoría había venido esperando un desastre. Pero eso no impidió que los aplausos sonaran con fuerza al terminar el baile. Los vítores, los aplausos y las reacciones de asombro se escucharon sin parar. A petición del público, incluso repetimos el baile de despedida una y otra vez. Ese año Bluebeard se convirtió en el espectáculo de danza más concurrido del país. Incluso personas que nunca se habían interesado por la danza se sintieron atraídas por las fotos y las excelentes críticas publicadas en línea. Nuestra gira se expandió ciudad por ciudad, llegando finalmente a más de una docena en todo el país. Entre los innumerables rostros del público, había dos que jamás olvidaré. El primero eran mis padres. No me avisaron que venían, simplemente se sentaron en primera fila,
observando solemnemente de principio a fin. Después, fui a verlos. Tu hermana ya está curada, dijo mi mamá. Ahora te duele la pierna otra vez. Parecía desconsolada. ¿Por qué una de mis hijas siempre parece sufrir? Papá añadió, bueno, quizás sea una bendición disfrazada. Al menos por fin sentó cabeza y aceptó casarse con Eric. Quizás porque había ganado algo de fama con la actuación, sintieron que volvía a ser útil. Empezaron a ser amables conmigo e incluso me dieron una llave de repuesto de la casa antes de irse. Nunca volví. La segunda pareja eran Eric y Ethan. Eric había traído a Ethan tras bambalinas para que me viera. Todavía no me había quitado el disfraz ni el maquillaje. Al verme, sus rostros se iluminaron de asombro. Las mejillas de Ethan se pusieron rojas, sus ojos brillaban. «Una hada hermosa», susurró. «¿De verdad eres mi mamá?», preguntó Ethan en voz baja. «Pronto tendrás una nueva mamá», dije mirando a Eric. «Felicidades, por fin te casas». La voz de Eric era suave. «Emily, si estás de acuerdo, puedo cancelarlo todo». Me quedé atónito. «Eric, no es momento de bromear». Pero Eric se arrodilló y sacó un anillo de diamantes. «Emily, ¿podemos empezar de nuevo?» «Señor Hartman», dije. «¿No te parece un poco contradictorio?» Negó con la cabeza. «No me gustas desde hace mucho tiempo. Incluso le pedí a Sophie que te pasara una carta de amor. Me dijo que no era tu tipo y que me odiabas, así que pensé que mejor me alejaba». Un asistente cercano se acercó y se llevó a Ethan. «Eric», le dije, «no me creo ni una palabra de lo que acabas de decir. Así no se ama a alguien. No intentes hacerte la romántica ahora». Guardó silencio un buen rato y finalmente lo admitió. «Después de que me rechazaste, quise seguir intentando conquistarte. Pero Sophie siempre estuvo a mi lado. Es hermosa y me comprendió. Así que al final me enamoré de ella». «¿Tan mal está?» «¿Por qué has vuelto conmigo ahora?», pregunté. «Conseguiste lo que querías». Eric soltó una risa amarga. «Si no hubiera encontrado este diario, quizá podría haberlo dejado ir». Sacó un cuaderno rosa del bolsillo de su abrigo. «Perdona, encontré esto en tu casa. Así que yo también te gustaba, ¿verdad?» No respondí. La verdad es que cuando acepté casarme con Eric, no fue solo para ayudar a la empresa de mi familia a conseguir financiación de emergencia. Ese año, cuando me caí del escenario en la escuela, todos los demás se quedaron paralizados por el pánico. Solo Eric corrió y evitó que la gente me tocara la herida, y luego llamó a una ambulancia. Mientras me subía a la camilla, vi la parte de atrás de su cuello, solo la curva. En medio del sangriento caos de ese recuerdo, era la única imagen que me hacía sentir segura. La anoté en mi diario. Nunca imaginé que volvería a verla. Fue vergonzoso. Eric no dejaba de mirarme. «Después de casarnos, pensé que me odiabas. Que te casaste conmigo solo por dinero. Por eso te traté así. Fue todo culpa mía. Si no le hubiera creído a Sophie, si nos hubiéramos juntado entonces, si no hubiera tenido tantos prejuicios contra ti, quizá nada de esto habría pasado». «Eric», interrumpí. «Esos sí no importan. La que te amó fue Emily a los 16. Ahora soy Emily a los 26. La verdadera tragedia no es quien cometió el error. Ese tiempo ya pasó. Ya no te amo. Ya no siento nada por ti. ¿Entiendes? Suplicar y aferrarte no es propio de ti. No dejes que yo y no dejes que Ethan te pierda el respeto, ¿de acuerdo?» Eric palideció. Susurró, «Lo siento», se levantó y salió por la puerta a trompicones. Oí que al final Eric y Sophie nunca se casaron. Sophie regresó a casa de sus padres. Pero desde su lesión en la pierna, solía arremeter en casa, y sus padres estaban muy mal. Eric todavía traía a Ethan al teatro de vez en cuando para ver mis actuaciones. Les dije al personal que ya no los dejara entrar tras bambalinas. Irónicamente, la persona que más me impresionó no era nadie a quien conociera. Después de una función, cuando todo el público se había marchado, un hombre se me acercó con un ramo de flores. Parecía nervioso.
Señorita Emily, preguntó. ¿Recuerdas a alguien llamado Ryan? Asentí. Soltó un suspiro de alivio. Soy el hermano menor de Ryan. Estoy aquí para traerte estas flores de su parte. Ese rostro sonriente del pasado reapareció de repente en mi mente, tan vívido como siempre. Sonreí con cariño. ¿Por qué no vino él mismo? Quiero guardarle el mejor asiento. Negó con la cabeza. Lo siento. Tenía muchas ganas de estar aquí. Pero no pudo. La cirugía falló. Falleció en el extranjero hace medio mes. Su último deseo fue verte bailar en el escenario. Entre el ramo de rosas blancas había una tarjeta garabateada con la familiar caligrafía de Ryan. Emily, al final, no pude superarme. Pero creo que seguirás adelante con mis sueños. En la próxima vida, nos vemos un poco antes. Con cariño siempre, tu amigo eterno, Ryan. Mi mirada se detuvo en la última línea de su rostro sonriente. La letra empezó a desdibujarse hasta que ya no pude verla con claridad. Pasó mucho tiempo. Después de terminar la gira nacional, le conté algo a Stacey. Le envié mi currículum a un coreógrafo extranjero que admiro. Lo aceptaron. Él accedió a que me uniera a la empresa. Stacey parpadeó. Genial. ¿Pero tendrás que empezar de cero como aprendiz? Sí, parecía no entenderlo. ¿Acaso tu vida aquí no es ya suficientemente buena? Empezar desde cero parece sencillo, pero te costará un ojo de la cara. La miré en silencio. Los ojos de Stacey se fueron poniendo rojos poco a poco. ¿Haces esto para evitarme? ¿Mis sentimientos por ti han hecho que las cosas sean incómodas? Negué con la cabeza. Stacey, nunca pensé que amar a alguien fuera algo de lo que avergonzarse. Cuando me casé, era como la mayoría de la gente. Pensaba que el amor debería ser lo más importante del mundo. Pero ahora me he divorciado. He tenido un hijo. Y aun después de todo, sigo creyendo que el amor importa. Me conecta contigo y con todos los demás. Pero como ya he hecho grandes cosas, me he casado y he tenido un hijo, me he dado cuenta de que aún no estoy satisfecha. Más allá del amor, más allá del matrimonio, tengo muchísimas cosas por hacer. El amor es importante, pero ya no es algo que pueda detenerme. Solo quiero recorrer un camino, el que más deseo. Stacey preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? Al menos 3 años. Guardó silencio un buen rato antes de susurrar, mi abuelo está enfermo. No puedo ir al extranjero contigo estos próximos años. No pasa nada, dije. Puedo ir sola. Cuídate. Está bien, asintió ella. Luego añadió, no te esperaré. Está bien, dije con dulzura. No esperes. Ninguno de los dos volvió a hablar. Las lágrimas rodaban lentamente por las mejillas de Stacey. Sus párpados se habían enrojecido por completo y ya no podía contener las lágrimas. Cerró los ojos y me abrazó fuerte. ¿Recuerdas lo que te dije una vez?, preguntó. ¿Qué? Tuviste 1000 oportunidades de rechazarme. Se levantó, se secó las lágrimas y me dedicó esa sonrisa tan familiar. Vamos, Emily. Si eso es lo que de verdad quieres, sigue adelante. No mires atrás, porque la persona que me gusta es exactamente esta versión de ti. Fin.